Vamos a hablar de la pasiva. Vale, la pasiva se forma utilizando el verbo to be y el past participle. El past participle, acordaos que es la tercera columna si es un verbo irregular, o el verbo con ed si es un verbo regular. Para esto es muy importante saberse los verbos irregulares. Vale. La pasiva la puedo formar en presente y en pasado. Si formo la pasiva en presente, lo que tengo que hacer es añadir el verbo to be en presente. Verbo to be en presente, formas am, is o are. Verbo to be en pasado, tenemos was o were. Vale, si tengo que hacer una frase en pasiva y negativa, lo que tengo que añadirle es el not, con lo cual estas formas de arriba tendría que ser not, isn't, aren't, y en pasado sería wasn't o weren't. Vale, si veis, aquí hay un verbo to be, esto es otro verbo to be, esto es otro verbo to be. Vale, y en las preguntas igual sería lo mismo que la afirmativa. Am, is o are, y was o were. Y siguiendo el orden de una pregunta. ¿Cuándo utilizo la pasiva? Cuando quiero destacar algo que ha pasado y no quiero nombrar al sujeto. Cuando se da por hecho quién es el sujeto, o el sujeto es desconocido, o no se quiere nombrar. Es decir, la pasiva la utilizo cuando me quiero focalizar en la acción que está pasando. Vale, ¿cómo paso de activa a pasiva? Esto os lo expliqué en clase. Paso número 1. Lo que tenemos que hacer es poner el verbo to be en el mismo tiempo que tenía el verbo principal en la activa. Vale, si me fijo en la oración Many people visit London every year, este visit está en presente, con lo cual yo tengo que poner aquí el verbo to be en presente. Segundo, se pone el verbo principal en participio. Sigues el verbo de la primera oración, de la oración en activa es visit, pues el participio de visit es visited. ¿Vale? Y ahora me fijo. Tercero, se pone como sujeto el primer complemento que haya detrás del verbo en la voz activa. Tenemos London. Pues London pasaría a ser el sujeto de la oración en pasiva. Cuarto, se pasa el sujeto de la oración activa al final de la pasiva precedido por by. Tenemos aquí la many people que pasa al final. Y el every year, como lo tengo que poner al final, pues se queda al final igual. No tengo que cambiar nada. Vale, si yo me encuentro en un examen, lo que tendría que hacer es apuntarme estos pasos antes de realizar nada. Acordarme de que el verbo to be hay que ponerlo en el mismo tiempo que el verbo principal, de que el verbo principal lo tengo que poner en participio y que como sujeto el primer complemento que haya detrás del verbo. Con esto ya tendría el ejercicio prácticamente hecho. Vale. ¿Qué pasa con las expresiones temporales en la pasiva? Son las mismas que en la activa. Si os fijáis en la oración esta que hemos hecho, every year sigue siendo every year y la pongo exactamente en el mismo lugar. Si el verbo está en presente, lo que nos podemos encontrar es un every day, every week, every year, usually. Y si el verbo está en pasado, nos encontraríamos last night, last week, yesterday. Es decir, las expresiones temporales que van con cada uno de estos tiempos verbales. Vale. Vamos a ver el ejercicio número 3 que nos dice que tenemos que utilizar la pasiva en presente. Vale. Lo primero que tenéis que hacer en un examen es apuntaros en el marco qué es lo que tenéis que hacer. Paso número 1. El to be. Paso número 2. El participio. Paso número 3.
el sujeto. Vale, como aquí las oraciones ya nos vienen hechas, pues sería mucho más fácil. Lo que tendría que hacer es acordarme de que tenemos un sujeto que es plural, pues lo que tengo que poner es el verbo to be en presente, are. Participio de write, written. Y ya tendría la frase número 1. Frase número 2. The first printed Bible. Es una cosa, con lo cual es is, el verbo to be para tercera persona. Participio de make, made. Ordinary paper es una cosa. El verbo to be is. Tengo que usarlo en negativa, pues pongo isn't. Used con D, porque es un verbo regular. The oldest library in the world. Solo es una,